Bueno, pues el título de hoy es Jacob, viajes y vivencias, la segunda parte. Vamos a recordar, a los que lo escucharon voy a pedirles que hagan un esfuerzo de memoria y recuerden algo que dijo la madre de Jacob, algo que le dijo la madre de Jacob a su marido para ayudarle a que Jacob empezara a viajar. ¿Os acordáis? Blanca, ayúdales porque los demás me parece que van más perdidos. De Canaán, muy bien. Y algo más. Algo más. De su parentela, muy bien. Y algo más. Venga, solo nos falta ya un detalle. ¿Quién se acuerda? Sí, pero después le dice a él, si no, me muero. Muy bien, ahí estamos. Acordaros de ese texto, ¿vale? Porque vamos a verlo un poquitín más adelante, pero vamos a recordarlo ahí. Vamos a invitar a que cojamos las Biblias y cojamos el libro de Génesis, capítulo 29. Los exploradores también lo pueden hacer. Pueden ir a buscar sus Biblias. El que no tenga Biblias, hay Biblias atrás, porque lo que vamos a hacer es leer el texto. Muy bien, Jonathan. Los demás, ya lo tenemos. Génesis capítulo 29. Y vamos a empezar desde el versículo 27, si os parece. Habíamos leído hasta el final, hasta la primera boda. Dijimos que salía como curiosidad que se casa con Lea. Después de eso, cuando descubre a la mañana siguiente que le han engañado, entre comillas, porque eso de que lo engañaran, a mí que me digan que se dejó engañar o hizo algo que no debía para que lo engañara. Pero vamos a dejarlo ahí. Después de eso, a la mañana siguiente protesta a Labán y le dice, hey, me has engañado, esta no es Raquel, y me has dado ¿a quién? A Lea. Muy bien, entonces le dice, no hay problema, después cásate con Raquel. Y la curiosidad que encontramos en ese texto, ¿cuánto tiempo pasa desde que se casa con Lea hasta que se casa con Raquel? ¿10 qué? No, menos. Dime una cifra. ¿7 qué? No, menos. ¡Ya! Mucho menos. Venga, seguimos. 7 días, una semana. Es decir, hoy domingo me caso con Lea, domingo siguiente me caso con Raquel. Y le dice que esta vez le deja que se case con Raquel y que trabaje después 7 años para él. ¿Sí? Bien, vamos a seguir con el versículo entonces, hemos dicho el 27. Cumple la semana de esta y te daré también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y le dio a Raquel su hija por mujer. Si seguimos un poco más adelante, Jacob se queja. ¿Hace alguna réplica? ¿Hace alguna protesta? ¿Se queja o no? No, no se queja. Ahí en el texto no lo pone. Y si no lo pone, no se queja. Sí, es que se va a quejar, ¿no? Estoy de acuerdo. Hay una curiosidad. ¿Quién escribe este libro? ¿Quién nos está contando esta historia? Moisés. A Moisés le llega la oída de esta historia. ¿Y qué es lo que le llega? ¿Qué adjetivo le ponen o qué cualidad bonita o buena le ponen a Lea? ¿Os acordáis? Tiene los ojos bonitos, ¿no? Hasta ahí llega la historia. De Raquel, sin embargo, le gustaba, estaba enamorado de Raquel, no de Lea. Pero aquí no se queja. Se ha quejado de que le han dado a la otra. Se queja de que le cambian a las ovejas. Se queja de que trabaja gratis. Se queja de muchas cosas, porque Jacob un poco quejica sí que es. Pero no se queja de que le den 2 mujeres.
Vamos a seguir la historia. ¿Me acompañáis en la lectura? Jonathan, lo tienes tú ahí, así que me vas a hacer el favor de leerlo. Versículo 31. El Señor vio que Lea era menospreciada y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Muy bien. Vamos a fijarnos un momento otra vez en este texto. ¿Quién está escribiendo el libro, hemos dicho? Moisés, muy bien. ¿Y Moisés qué dice de Raquel en el versículo 31? Que es estéril, muy bien. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Lo estamos leyendo, ¿no? Bien, esto es lo que nos está contando Moisés. ¿Y Lea por qué era menospreciada? Porque no era la amada. Le gustaba más Raquel. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de servir a dos amos? Que no se debe, ¿no? Que no se puede. Hay veces que cuando tienes muchos clientes con alguno quedas mal, de eso tengo experiencia. ¿Verdad? Que hay alguno que se queja de que, oye, que hace días que no vienes a hacerme, mira que te he llamado y... O a veces también se me olvida algún que otro que me pide que vaya a hacerle algo y me acuerdo 3 meses después. Aquí Jacob se vuelca con Raquel y Lea se siente menospreciada. Así que el problema es que al poco tiempo a Raquel la consideramos estéril. ¿Qué era para una mujer ser estéril? ¿Qué era en aquella época? Como una maldición, como... ¿Quién se supone que manejaba la matriz de la mujer? Dios, muy bien. Así que si la matriz estaba cerrada, Dios no te bendecía. ¿Sabéis? Esta teoría continúa hoy en día. Si no os atrevéis a decirlo, ya lo digo yo. Me duele mucho, pero es cierto. A mí me dio mucha pena, mucha, y lo digo en serio, una matutina que hubo hace 4 o 5 años. No sé quién se acordará, a mí me gusta escuchar la matutina de la mujer. Y hace 4 o 5 años salió una matutina en la que el 90% de los días era el mismo cuento. Dios no me bendice, no tengo hijos. Hago una oración, Dios me bendice, tengo hijos. Ahora yo os pregunto, si ese es el mensaje que damos como adventistas, una mujer que no pueda tener hijos porque no pueda, vamos a poner un caso, un tumor de útero y le han extirpado el útero, no puede tener hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje le estamos dando a esta persona? Pero yo creo que eso es cultural, porque en España eso ya nadie lo pensaría. Por desgracia en España todavía lo piensan. Pocos, pero se sigue pensando. Porque es que lo he escuchado hace poquito además. Entonces, y me hervía la sangre. Porque además es curioso. En este caso, que digo que me hervía la sangre, ¿a alguien se le ocurre pensar si a lo mejor parte de la culpa es del marido? No, pero sin embargo culpamos, o se siente culpable la mujer, y es española. En otras culturas sé que es más así, pero aquí aún queda gente. Y a veces damos esa imagen, y a mí de verdad que me dolió, esa imagen como adventistas, como creyentes, como cristianos, que todavía demos ese mensaje. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que damos? A lo contrario. En la escuela sabática estabais comentando en este grupo acerca de que del evangelismo de la prosperidad. Yo creo que debemos de predicar el evangelio de la prosperidad, de que si Dios nos acompaña, si está con nosotros, vamos a ser prósperos. No ricos, pero sí prósperos. Y que debemos de hacer las cosas lo mejor posible. Alan, nos puede pasar también como a Job. Job era muy rico y lo perdió. ¿No? El cristianismo no se basa en los ceros que yo tengo en mi cuenta corriente. Mi cristianismo se tiene que basar en la fe que yo le tengo a Dios. Lo que pasa es que el evangelismo de prosperidad que se predica no es ese. Correcto, pero es que entonces ese no es un evangelismo de prosperidad correcto. Estamos malinterpretando esa prosperidad que Dios te tiene que dar. Al que le dio un solo talento, vuelvo a decir lo mismo que decíamos la semana pasada, al que le dio un solo talento, le dio un talento y lo malgastó, o lo mal invirtió, o lo mal guardó. ¿Vale? Lo administró mal. Al que le dio más talentos,
lo administró mejor, tuvimos esa suerte, ¿sí? Hay veces que lo que nos tenemos que preocupar es de administrar bien lo que nos da. Si me ha dado un cuerpo que no puede tener hijos, administrémoslo. Elena de Guay, esto es otro tema que lo trataremos otro día. Elena de Guay habla mucho sobre la adopción y sobre la acogida. Hay veces que sabemos muchos textos sobre la falda, la altura de la falda o la largura de la falda, pero lo que nos toca el bolsillo, eso no lo miramos. Lo que nos dice que compartamos nuestro sueldo con el hijo de otro, eso poquitos sabemos en qué libro se encuentra. Sin embargo, si le pido a alguno que levante la mano si conoce dónde está el texto, si Elena de Guay habla o no habla de la falda o de la comida o de otra cosa, seguro que me vais a levantar la mano. Bueno, pues de adopción y de acogida también habla Elena de Guay. Es otra manera de compartir lo que Dios te da. Bueno, pues aquí se les ocurre una adopción diferente. Me gustaría que continuáramos leyendo y... ¿qué se le ocurre a Lea? De repente dice que Lea deja de tener hijos. Y se le ocurre una idea estupenda. ¿Cuál? Acércate a mi criada. Y aquí Jacob dice, no, hombre, ¿cómo puede ser esto? No, no, ya tengo dos, Raquel y Lea, ¿cómo me ofreces que me vaya con tu criada? ¿Jacob se queja? No. No va a quejarme yo, por favor. ¿Verdad, William? Esta semana hablábamos, antes de ayer hablábamos de esto, ¿no? Hubo alguien que leyó solamente esta parte, la de antes y la de después se le olvidó. Sí, porque, no, voy en serio, en Europa... Esta semana me enteré que personas de una calidad de vida alta y además con muchísimos años de experiencia en la Iglesia, se le ocurrió coger este texto, no era idea, prometo que no ha sido casualidad, y de justificar que podía tener varias mujeres, siendo adventista, cogiéndose este texto. La lástima es que su versión de la Biblia no debe de poner toda la historia, porque la mía no coincide. Pero bueno, coge a Lea, coge a la sierva de Lea y tiene hijos con ella, ¿sí? Vamos a continuar, se nos va un poco el tiempo, así que vamos a continuar un poco más para adelante. Capítulo 30, seguimos, capítulo 29, versículo 34. ¿Quién me lo lee, por favor? Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Lea. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién está diciendo esto? Lea. Volvemos otra vez, ¿os acordáis lo que comentamos la otra vez? Hay gente que se empeña en conseguir algo dentro del matrimonio o dentro de una relación de amistad o dentro de una relación de trabajo chantajeando. Y eso nunca da buen resultado. Aquí le vuelve otra vez, Lea se imagina, esta vez se unirá a mí mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos. Me va a querer más que a la otra, porque la otra no tiene y yo tengo 3. Así que Dios me bendice mucho y Él me va a querer por eso. Lo siento, no funciona. A Lea no le funcionó, a Rebeca no le funcionó, a la abuela no le funcionó y sigue sin funcionar. ¿Y cuántos matrimonios se han ido al pique porque una de las partes dice ya cambiará? De mis amigos, puedo levantar la mano por 3. Los 3 antes de casarse dijeron la misma historia. Los 3 con 45 están separados y alguno por segunda vez. No funciona. En todo caso podemos ver que empeora, pero ¿mejora? ¿Eso significa que no podemos cambiar el carácter? No, yo no estoy diciendo eso. Dios te ayuda a cambiarlo. Pero para cambiar tu carácter, ¿qué es lo que necesitas? Querer cambiar. Y después, tener una relación con Dios que te ayude a cambiarlo. Porque Él sí puede cambiar tu carácter, pero por ti mismo no. Así que bueno, Lea se le ocurre esto. ¿Acierta? No, no acierta. Vámonos al capítulo 30, versículo 1. Jonathan, porfa. Cuando Raquel vio que no tenía hijos, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. Ay. ¿Me repites la última frase? Dame hijos o me muero. ¿Así se lo dijo? ¿O pensáis que lo dijo así? Todo era agarrado de aquí del cuello.
Yo creo que le puso un poco más de énfasis a aquello. Entonces, viendo Raquel que no había dado hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o me muero. ¿De qué me suena esto del me muero? Os he dicho que recordáramos a su suegra, ¿no? Dame hijos o me muero. ¿El chantaje funciona? ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a un niño que dice, o me das esto, o me muero, o no respiro? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso de algún niño una vez? Sí, algunos dicen que sí, ¿no? O no como, me muero. ¿Sabéis? Una vez, yo no sé de dónde lo sacó Gerard, porque no lo había hecho nunca, pero una vez se viene todo serio, estaba sentado en la mesa y viene todo serio, o me dejas hacer tal cosa, o no respiro. Dije, me alegra, ven aquí, me cojo una silla, me pongo aquí al lado, siéntate, no respires. Y el otro ahí aguantaba y se pone rojo y se ponía la mano. ¿Sabéis? Nadie va a conseguir morirse dejando de respirar. No puede. Y si alguien lo intenta demasiado y me quiere llevar la contraria, que lo haga. Lo único que va a conseguir es marearse. Y cuando ya se marea, el cuerpo va a respirar. Así que no hay problema. Ojalá todos intentáramos ese método y no otros, como los que hemos oído esta semana por ahí. Vamos a dejarlo ahí. Así que el pobre Gerard, después de intentarlo varias veces, dije, ¿respiras? Sí, pues entonces no te lo doy. Cuando no respires, entonces. Aquí viene otra vez Raquel y hace lo mismo. Esta historia, ¿creéis que Jacob no la sabía? ¿No había escuchado las palabras de su madre? ¿No había escuchado las palabras de su abuela? Y ahora le viene su mujer y se las repite. ¿Y qué hace Jacob? Le dice, no, mira, amor, yo te quiero mucho, eres mi mujer favorita, pero este no es el método y esto no funciona así. ¿Lo hace Jacob? Sí, dice que se enoja. Esta es muy curiosa, ¿eh, Ana? Sí, esta es muy curiosa. Vamos a seguir leyéndolo. Versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te he impedido el fruto de tu vientre? Oye, ¿pero de qué se queja este? Se queja cuando lo culpan a él. Cuando le dicen que se acueste con la sirvienta, no se queja. De Lea. Cuando le dicen que se acueste con la hermana, no se queja. Cuando le dicen que se acueste con la sirvienta de Raquel, no se queja. Pero cuando le dicen que es culpa suya, ahí salta. Oye, espabilado, te podías haber quejado antes, ¿no? Te podías haber quejado cuando tu mamá te mandó a engañar a tu hermano, por ejemplo. Te podías haber quejado cuando le malvendiste la herencia por un plato de lentejas, por ejemplo, ¿no? Esta semana llevábamos un día trabajando desde las 8 de la mañana, eran las 7 y pico de la tarde y a alguien se le ocurrió entrar al trabajo con unos pasteles. Oye, ¿nos quejamos alguno? No, te vas a quejar. Había alguno que no había comido nada. ¿No? ¿A alguien se le ocurrió decir si eso iba a favor o en contra de la reforma pro salud o si llevaba no sé qué espesante o no sé qué? ¿Se le ocurrió a alguien? Sí, ayunar, sí. Yo te digo que no quedó ningún pastel encima de la bandeja. Sin embargo, cuando nos tocan a nosotros, si a cualquiera de nosotros, después de estar trabajando hasta las 8:30 de la noche con un frío que pelaba, nos hubieran venido y se hubiera dicho, oye, pero tú eres profesional, tú realmente sabes colocar parquet, pero ¿tú te crees que esto hay derecho? ¿Nos hubiéramos quejado? Si alguien le hubiera dicho al que ponía las puertas, esta puerta, ¿tú te crees que te has pegado todo el día para colocar media puerta? Pero tú eres de que eres tú. ¿Nos hubiéramos quejado? Vamos, te garantizo que los 4 nos echamos al cuello de quien lo diga. ¿No? Pero cuando no nos tocan a nosotros, no pasa nada. Aquí Jacob demuestra que tiene carácter, sí, cuando no debe. Cuando se enfada contra Raquel. Vamos a continuar un poco más.
Dice entonces Raquel que le da a su sierva, y ahí Jacob se vuelve a quejar. No, en tu versión no se queja. En la mía tampoco. Se acuesta con la sirvienta y continúan la historia. Versículo 7, por favor, Jonathan. Que lo tienes ahí, versículo 7 del capítulo 30. Y Bilha, la sierva de Raquel, concebió otra vez y tuvo un segundo hijo. ¿Cuántos has dicho? Un segundo hijo. O sea, no es que no me haya quejado una vez. Es que lo repito. Total. ¿Sabéis cuál es el problema de hacer mal una cosa? El problema de cometer un error, hacer una cosa mala idea, me da igual la que sea, es que abre la puerta para que lo repitas. Y te abre la puerta para que hagas otras peores. Esta semana en la carretera había un chico que lo conozco desde que tenía la edad de vosotros los más pequeños, 11 años. Veníamos a la iglesia, nos sentábamos juntos, nos dábamos codazos y nos reíamos. Hablábamos a escuchetes sentados ahí en esos bancos del final donde está ahora Orlando. Por ahí estaba yo sentado con este chico. Y un día en una excursión, este chico olía a tabaco. Y ahí, vamos a llamarlo Juan, ¿vale? Y ese chico, yo le pregunto, oye Juan, ¿huele a tabaco? Ah, no, que es que he estado con unos amigos que fuman. Ahí se quedó la historia. Poco después me fui a hacer los deberes a casa de este Juan. Y en la casa olía a tabaco. Y oye, ¿han estado aquí tus amigos? No. Es que es la ropa. Poco después, Huesca es pequeño, me encontré a Juan fumando. Juró y perjuró que ese iba a ser el último. ¿Cuántas veces cuando nos han pillado haciendo algo mal decimos, no te preocupes, mamá, no lo haré más? No, tampoco habéis conocido esta historia, ¿no? Nadie ha escuchado esto. El problema es que ese chico hoy ha perdido a su familia, tenía un muy buen trabajo, ha perdido el trabajo, ha perdido su propia empresa, ha perdido las amistades. Y ayer cuando nos cruzamos en la carretera, me volvió la cara. Ese chico se ha gastado todo en la droga. Todo. Hoy no está sentado aquí, por desgracia. Porque realmente me gustaría que estuviera, pero no está. Y su familia tampoco está. Su exmujer y sus hijas tampoco están. Por el ejemplo y por la mala organización. ¿Entendéis? A veces dar una calada no es malo. Yo le he dado y no me he muerto. Pero tiene un peligro, y es que le des una segunda y una tercera. Y que del tabaco pases a otra cosa. Y que mañana, realmente eso no es lo malo. Lo malo es que mañana te apartes de Dios. Eso sí es malo. ¿Sí? Así que el problema de Jacob no fue que lo hiciera una vez. El problema es que lo hace con las dos sirvientas. El problema es que continúa con las dos sirvientas. Y continúa la historia. Vamos a acabarlo, porque se nos va el tiempo, vamos a acabarlo con 2 puntos. ¿Quién se acuerda de la historia de las mandrágoras? Vamos a buscarlo. Dice que estaba Lea, tenía su hijo. Vamos al capítulo 14. Capítulo 30, versículo 14. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y Lea respondió, oye, ¿qué es lo que dice Raquel? ¿Que le diera? Mandrágoras de su hijo. ¿Lea no sabía ir a buscar mandrágoras al campo? Perdón, Raquel, no sabía. ¿Por qué tiene que ir a pedirle de lo que ha traído la otra? Y ella le responde, Lea, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también le has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y le dijo Raquel, o sea, ¿para quién eran las mandrágoras?
No, leamos bien el texto. Cuidadito con la jugada. Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también le has de llevar las mandrágoras de mi hijo. ¿Para quién eran las mandrágoras? Para el marido. Y lo volvemos a usar al pobre otra vez de carta de juego. Y dijo Raquel, pues dormirá conmigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Yo, este texto, ¿sabéis? Lo había leído siempre así, lo vendió. El problema es que cuando lo leí en Elena de White, le da la vuelta al verbo. Y me sorprendió. Se dejó vender. ¿Cuántas veces caemos tan bajo para dejarnos vender? En la cama, en la vida, en el trabajo. Yo me acuerdo una vez, estaba colocando una puerta y me acuerdo que estaba con un compañero colocando la puerta en aquella casa y el tabique no encajaba bien y las tapetas se quedaban un poco que no ajustaban bien. Y le digo al compañero, oye, esto no hay manera de que ajuste, ¿lo dejamos así? Y este compañero me contestó, si tú lo ves, el dueño también, déjalo bien. Esa me dolió. ¿No? ¿Cuántas veces intentamos dar la vuelta? Si no se nota, si no pasa nada, ¿no? Pero es que Dios sí lo ve. Y a veces nos dejamos vender. Y además a muy bajo precio. ¿Cuál es nuestra estima? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Realmente valemos tan poco? ¿Valemos 2 tapetas de una puerta? Cuando salgamos por esa casa, ¿queremos que cada vez que vean esa tapeta mal puesta se acuerden de nosotros mal? ¿Ese es el precio que nos ponemos a nuestro trabajo? Eso sí, que no nos toquen la nómina, que ahí vamos a protestar, ¿no? Pero por dejar una tapeta mal puesta no protestamos. Y aquí Jacob vuelve a protestar. No solo no protesta, es que dice que acepta el trato y acepta el juego. Bueno, a mí qué más me dan las mandrágoras. Venga, fiesta esta noche, vamos para adelante. No ha tenido tiempo para ir a buscar mandrágoras donde están segando, pero para hacer lo que no debe, para eso sí encontramos tiempo. No sé si en nuestra vida personal nos puede llegar a pasar lo mismo, si a veces encontramos tiempo para lo que no debemos. ¿Cuántas veces tenemos que hacer algo, sabemos que lo tenemos que hacer y buscamos revueltas para no hacerlo? Y vamos a acabar con el último texto de hoy. Vámonos al versículo 22. Cuidado con esto. Quiero que recordéis, ¿quién está escribiendo el libro? Moisés. En la primera frase de este texto podemos ver claramente que la Biblia no está dictada por Dios. La Biblia está inspirada por Dios. Eso sí, hay una ligera diferencia. Porque hay gente que coge estos 2 textos que vamos a resaltar hoy para decir que la Biblia miente. La Biblia no miente. El problema es quién la escribe y su cultura. Y con eso podemos explicar muchas cosas que a veces rechinan en la Biblia. Vamos a leer. Jonathan, porfa. El último, el versículo 22 y hasta el final. Entonces Dios sacó de Raquel, la oyó y abrió su seno, y concebió y tuvo un hijo y exclamó, Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó José, aumento, diciendo, añádeme el Señor otro hijo. Muy bien, muchas gracias. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y le dijo, Dios ha quitado de mí, y lo llamó José. El primer versículo que hemos hablado al principio, ¿qué decía de Raquel? De Rebeca, perdón. ¿Qué era? Que era estéril. ¿Era o no era estéril? Pues dejó de serlo, por el camino. Así que os hago una pregunta.
¿José hubiera nacido sin todas las trampas que Jacob hizo? Sí. ¿Para que José naciera, Dios necesitaba ayuda? No. ¿José llegó a ser alguien importante? Sí. José tenía una función y Dios sabía de la existencia de ese niño y sabía de esa función y sabía que le iba a hacer. Nosotros a veces podemos dar muchas vueltas. Para ir a Sabiñánigo podemos optar por irnos por Ayerbe, pero si tenemos que llegar a Sabiñánigo tendremos que llegar a Sabiñánigo. Y si tenemos un final, ¿cuál es nuestro final como cristianos? Llegar al cielo. El mío por lo menos. Y la única manera, el camino más recto para hacer esa meta es hacer la voluntad de Dios. Y para hacerla, lo mejor que podemos hacer es leer la Biblia, estudiar y aprender. Porque como nos están demostrando estos versículos que hemos leído hoy, la Biblia está inspirada por Dios. Pero lo que me gusta de la Biblia es que cuenta historias reales, que cuenta historias con sus defectos, historias con sus errores, y están ahí para que yo aprenda de ellos. Hay veces que en YouTube, en las redes sociales, en TikTok, ponemos cosas muy bonitas. Y cuando nos hacemos una foto, ¿os fijáis que cuando alguien se hace un selfie todos sonríen? Oye, hacer la prueba. Cogéis un post de alguien y empezáis a ver fotos. Tiki, 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 tiki. Así la paséis rápido. Mirad si en alguna veis enfadado a la persona. ¿Qué cara estamos poniendo? ¿Qué realidad estamos montando? ¿No? Hay veces que jugamos a presentar algo que no somos. Y eso es lo que tenemos en la Biblia. En la Biblia tenemos la presentación de historias reales. Así que ojalá nos acerquemos a la Biblia, la escudriñemos, descubramos que debemos de tener un carácter un poco más firme, no dejarnos vender, tenemos un gran valor, somos hijos de Dios, somos príncipes y tú lo vales y eres un gran tesoro para Cristo. Así que date un poco de brillo, sé una joya en la corona del cristianismo y sigue esa pelea para ser un gran defensor de Cristo hasta que Cristo venga. Que el Señor nos ayude.